Dice así la Escritura, Lucas capítulo 18, no leer todo el capítulo, estos versículos que tienen delante, comenzando en versículo 9. Déjenme decirles simplemente que uno de los temas del Evangelio de Lucas es la humanidad de Cristo. Ustedes saben que Dios escribió 4 evangelios para mirar a Cristo de 4 diferentes ángulos. Mateo lo mira a él como rey, Marcos lo mira a él como siervo, Lucas como hombre, y Juan lo mira a él como Dios. Es la misma persona, es el mismo ser, pero contemplado en su infinidad y obviamente limitado a 4 hombres que Dios utilizó para ver 4 distintos aspectos de él. Y hay una inspiración divina detrás de esta mirada. Por ejemplo, el Evangelio de Juan es el único que empieza en la eternidad más lejana. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es el que va a una distancia que no conocemos. Y es el que termina con el cumplimiento de su obra en la cruz cuando dice tetelestai, o consumado es. Que el único que puede empezar algo y terminarlo es Dios. Es así que contemplamos esa misma inspiración divina en la humanidad de Cristo en el libro de Lucas. Lucas es el médico amado, es el único que escribe cuando está en Getsemaní. Cristo dice, estaba agonizando como grandes gotas de sangre. Habló acerca del proceso de lo que llamamos en medicina, que tenemos acá alguien que está por graduarse, Lucía, medicina, así que sabe de esto más que yo. Se llama el proceso de hematidrosis, donde se rompen los capilares por una agonía extrema y comienzan a sudar sangre. Y por eso Lucas dice que cuando estaba en agonía, sudaba grandes gotas de sangre. Es el único evangelista que lo dice. ¿Por qué? Porque está expresando cuánto era la humanidad de Cristo. Esa palabra agonía que utilizó Lucas se utilizaba para los que peleaban en lucha libre y agonizaban horas antes de tener que pelear porque el que perdía sus ojos. Quedaba ciego. Entonces era una agonía, esa palabra vino de los que luchaban. Y Cristo estaba luchando en Getsemaní y su agonía era con grandes gotas de sangre, dice Lucas. Pero Lucas es el único evangelista que dice que pasó toda la noche orando a Dios para elegir a los discípulos. Uno dice, es Dios, ¿para qué tiene que orar? Es Dios, ¿para qué tiene que pasar toda la noche orando? Pasó toda la noche orando. Lucas nos manifiesta que en su humanidad dependía totalmente de su Padre para la elección de los 12. Entre ellos uno que no era. Es peligroso eso, pero no hay tiempo para desarrollarlo. Lucas es el que habla más de la vida de oración, la vida de oración de Cristo. ¿Cuánto pasaba en oración? Apartaba solas a orar, y apartaba solas a orar. Comenzó su ministerio orando, termina su ministerio orando. En capítulo 3, en su bautismo, estaba orando y el Espíritu descendió sobre él. Se abrió el cielo mientras oraba. Y luego lo vemos terminando su vida en la cruz orando. 3 frases de oración. Cristo tenía un ministerio de oración. Y la oración, ustedes saben, es uno de los lugares más sagrados a los cuales podemos ir. Más cercanos a nuestro Dios. Yo a veces lo ilustro con el Antiguo Testamento, con el tabernáculo, por aquellos que lo conocen, y las piezas del tabernáculo. Había 2 altares, uno afuera, el más cercano a los hombres, y uno adentro, el más cercano a Dios. Uno afuera, el más cercano a los hombres, que tenía que ver con el pecado del hombre, y uno adentro, donde se llamaba el lugar santo. Enfrente del lugar del velo que se llamaba el lugar santísimo. Y ese era el altar de oración. O sea, cuando tú oras, te has introducido al lugar más santo, al lugar más cercano a Dios. Necesitas venir por medio del primer altar
para ir al segundo altar. El primer altar era de bronce, un altar de juicio, representando a Cristo crucificado. Necesitas venir a través de ese altar al segundo altar, que el sacerdote tomaba carbones encendidos del primer altar y los ponía en el segundo altar, porque el segundo altar se encendía con las llamas del primer altar. ¿Qué significa? Que tu conocimiento de la cruz es lo que te lleva a tus rodillas. Que cuanto más tiempo pasas en el conocimiento al Calvario, más tiempo vas a pasar en oración. Y en ese contexto, Lucas 18, versículo 1, Cristo comienza diciendo la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa es la introducción. Y habla de un juez injusto. Pero el tema esencial de los primeros versículos, los 8 versículos, es la importunidad o la insistencia en la oración, la cual Cristo enseñó. Cómo cansó esa viuda al juez injusto. Y no oirá Dios a los suyos que claman a Él día y noche. ¿Piensas que tu voz llega a un oído vacío, desinteresado, indiferente, que no desea escuchar, que no le importa, que está ocupado en otras cosas? La Biblia nos ha afirmado una y otra vez que los ojos de Jehová y los oídos de Jehová están siempre atentos al clamor de su pueblo. Es algo en el cual Dios nunca peca, pero en esto Dios nunca cesa de oír a su pueblo. Escucha y ve. Antes que tus palabras lleguen a sus oídos, Él ha mirado las intenciones de tu corazón. Sus ojos siempre están sobre tu corazón y sus oídos siempre atentos a tus agonías. Él escucha tu suspirar. Él guarda en su redoma tus lágrimas. Es importante tu acudir al trono en oración. Es la puerta que el Hijo de Dios abrió a través de su sangre. Y recuerden esto antes de empezar a leer. Recuerda esto, que la Escritura nos dice que para llegar al altar, al segundo altar, el camino era abierto a través de la sangre. Tú no podías entrar al segundo altar si no había sangre de por medio, si no había un sacrificio. Esa puerta nueva y viva que Él nos abrió a través de su sangre es para que nosotros podamos entrar confiadamente al trono de la gracia. La palabra confiadamente es la palabra con denuedo, que significa sin que las rodillas se golpeen la una contra la otra. Sin temor. Sin temor. Escuchen el Señor hablando de este tema, la oración. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Estaba hablando el Señor de una sola persona, pero incluyó dos en la parábola. Dijo, 2 hombres subieron al templo a orar. Y quiero que entiendan y observen la frase del versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. La intención y el propósito era la misma. Totalmente diferentes. Esto me llevó a varios pasajes en la mente que no los anoté. Pero la cizaña del trigo, en el mismo reino, crecen juntos. Están ahí, parecen ser iguales, pero no lo son. La cizaña ha sido sembrada por el enemigo y el trigo, obviamente, por el Señor. Pero ambos están juntos y están en la misma iglesia, en la misma congregación. Cristo lo citó repetidas veces a sus 7 iglesias. Tienes ahí a los que dicen ser y no lo son. Tienes ahí a los que dicen ser y no lo son.
Lamentablemente, nuestras congregaciones están mezcladas. Están mezcladas con personas que tienen el corazón tan endurecido como el primer día que entraron. Tienen una apariencia de piedad, pero no en ninguna forma, manera ha tocado sus corazones. Están dentro de la participación del número de los escogidos, están dentro de la iglesia y parecen ser santos, no lo son. A la carta a los Efesios, Cristo les dijo en el segundo capítulo de Apocalipsis, le dice, tienes a los que dicen ser apóstoles, no lo son. Tienes a los que dicen ser judíos, no lo son. Una y otra vez, esta presencia de personas falsas. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, le dice, ustedes están entre falsos hermanos. Pedro escribe y dice, falsos maestros. Pablo escribe a los Corintios, dice, falsos apóstoles fraudulentos, que se visten como ángeles de luz, que se disfrazan como ministros de Cristo. Falsos. 2 hombres subieron al templo a orar. En nuestra percepción no hubiésemos podido distinguir quién estaba realmente orando con sinceridad y quién no. Y Cristo aclara, uno era fariseo y el otro era el otro publicano. Y uno enseguida hace la pregunta, ¿qué hace el publicano orando? Si él no tiene una vida religiosa, si él no tiene un acercamiento al Eterno, ¿qué hace el publicano orando? No conocen la historia, pero lo leo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. Esta es una frase terrible. Pero es una frase reveladora de la persona que estaba de pie orando. Porque no soy como los otros hombres. Hablábamos algo de eso con unos jóvenes que vinieron anoche a casa. Dijo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y va a la escoria del mundo. No dice, no soy como Moisés, Samuel, Daniel, Job. No, no va a la altura de los justos, sino a la bajeza de los impíos. Para compararse, para medio quedar bien. Él no dice, no soy como Samuel, no soy como David, no soy como Job. Yo no soy como ellos. Él no dice nada. Dice, no soy como ladrones, no soy como injustos, no soy como adúlteros. Y aún se atreve a la distancia, cuando estaban cerca, estaban lejos el uno del otro. Aparte de su nombre, significa separado. No entraron juntos, entraron separados. Porque el fariseo no soporta al publicano. Y su nombre significa separado, y él estaba lejos de él, y ni aún como este publicano. Y vienen sus obras. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. En el griego, el versículo 11 y 12, menciona el egocentrismo 5 veces. O sea, yo. Igual que en Isaías capítulo 14, cuando Satanás 5 veces dice yo. O sea que la centralidad de la oración de este hombre era en sí mismo. No estaba pensando en otra persona que en sí mismo. Ayuno 2 veces a la semana, en el griego es yo. Doy diezmo de todo lo que gano, yo. Más el publicano, estando lejos. Esa frase, estando lejos, es tremenda en el Nuevo Testamento, aparece varias veces en distintos contextos. No quería alzar los ojos al cielo, esto es David en Salmo 40, cuando dijo, mis pecados son los más que en los cabellos de mi cabeza, por tanto no puedo levantar los ojos. Puedo contar mis pecados como los cabellos de mi cabeza. Una cabeza normal, no la de Gabriel, pero una normal, tiene aproximadamente 100.000 cabellos.
Decía David, está diciendo, puedo contar mis pecados y son más que los cabellos de mi cabeza. Y por el sentir que tengo en mis pecados, no puedo alzar mis ojos al cielo. Y se golpeaba el pecho, una frase antiguo testamentaria que pertenece a angustia, aflicción, agonía. Diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Interesante que el fariseo tenía una ausencia de confesión. Ni un solo pecado. Era perfecto. Vino a la presencia de Dios. Parecía un hombre perfecto, justo, sin ninguna falta, sin ninguna transgresión, sin ninguna iniquidad. El publicano no presentó ninguna justicia. Eran iguales, pero la luz y las tinieblas. Un contraste totalmente opuesto. El fariseo no pudo decir nada malo de sí. El publicano no pudo decir nada bueno de sí. Él sentía que era un inútil, un inservible, un pecador, merecedor del castigo eterno. De la cual Cristo cierra diciendo, digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No dejen hablarles acerca de estos dos hombres que subieron al templo a orar. Lucas dice que subieron. Porque el templo estaba situado en un monte alto. Y si ustedes leen las Escrituras van a observar que siempre para ir a Jerusalén se asciende y dejar Jerusalén se desciende. Para ir al templo se asciende y para dejar el templo se desciende. ¿Importante eso? Subieron al templo. Es la acción de ir a lo alto. Entendemos el espíritu de eso. Cuando venimos a Dios, es en ascendencia a su presencia. Es ir al lugar más alto y sublime. David dijo, a ti levantaré mi alma. Para ir a Dios, levanto mis ojos. David dijo en Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. Dios dijo en Isaías 40:26, levantad vuestros ojos en alto y mirad quién creó estas cosas. La Biblia dice de Cristo, que Pablo dijo a los colosenses, poner la mira en las cosas de arriba. Y Juan 17 dice, Cristo levantó sus ojos al cielo. Y en Juan 11 dice, Jesús alzó los ojos a lo alto. Cuando tú te acercas en oración, se debe entender que estás ascendiendo, que estás saliendo de lo insignificante y lo vano de este mundo. Ya está, viviste demasiado tiempo acá. Necesitas levantar los ojos, necesitas ascender, necesitas subir. Necesitas poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas que se ven, que son temporales, sino, como dijo Pablo, las cosas que no se ven, que son eternas. Necesitas entender, como dijo Salomón, que Dios está en el cielo, tú sobre la tierra, que tú necesitas entender que todo lo que hay en este mundo es pasajero y que lo que permanece es duradero, no está en este mundo. Y la Biblia dice, subieron ambos. ¿A dónde? Al templo. Lugar de su habitación, anoté algunas cositas nomás. Es el lugar donde Dios mora. Y yo te hago una pregunta esta mañana. ¿Apartas ese tiempo en el día o en la semana para subir, para morar en su presencia? Para tener ese tiempo que siempre decimos, Dios y yo. Para ir a su habitación, para habitar en su morada. Tener el espíritu de David en Salmo 27, versículo 4, cuando dijo, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová
todos los días de mi vida. David era rey en Israel, pero hubiese querido ser sacerdote. David dijo, oh, yo hubiese querido estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Oh, yo hubiese querido morar ahí siempre. Oh, yo hubiese querido tener mi parte en el templo, pero yo soy rey. ¿Qué privilegio tienen los sacerdotes de estar en tu presencia? Yo hubiese querido ser sacerdote, pero soy rey. Habitar en esa comunión. La comunión íntima de Jehová con los que le temen. Ir al templo era lo que le dijo Dios a Moisés, desde allí hablaré contigo. Ven al templo, Moisés, porque desde allí hablaré contigo. Vas a escucharme hablar, voy a estar ahí. Es para que tú me escuches. Es el lugar de adoración. No puede el hombre no subir al templo y adorar. No puede el hombre ver la belleza de Dios y no quedar en silencio. Es en la contemplación. David dijo, para estar en la casa de Jehová, contemplar la hermosura de Jehová. Es el lugar de visión. Isaías lo tuvo, capítulo 6, se le abrió la escena del templo en el trono y se abrió y escuchó a los ángeles que decían, santo, 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 y lo pidió Midali hoy, el canto que cantamos, y ahí estaban ellos cantando y no cesan día y noche, decir santo, santo, santo. Y Isaías tuvo la visión de Dios, pero era una visión dual de Dios y de sí mismo. Contempló la hermosura de Jehová y contempló la corrupción e imperfección suya. La belleza de Dios y la no atracción de Él. Fue en ese momento que pasó de ay de ellos, capítulo 5, al capítulo 6, ay de mí. Y yo sé cuando tú has estado en el santuario, y yo sé cuando has subido al templo, y yo sé cuando pasaste mucho tiempo en oración, en ese cuarto secreto, donde emanó en presencia el Dios viviente, y hizo un contacto con tu espíritu, porque sales de ahí consumido. Porque ahí no ves otra persona que no sea a ti mismo. Porque ahí no sale diciendo, ay de él, ay de aquel. Ahí sale de ese lugar, ay de mí. Pero es el lugar de perfección y es el lugar de oración. Cristo dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. O sea que la casa en Israel iba a ser una casa de oración para todas las naciones. Y Salmo 65 dice, a ti vendrá toda carne y orará a ti. Es el anhelo del Supremo. La Biblia dice, se goza en oír nuestro clamor. Dios escucha nuestras oraciones y se goza. Isaías 56, 7 que tengo ahí, la cita dice, esa referencia, casa de oración para todos los pueblos. El lugar del sacrificio, el lugar de la presencia del Santo, y podemos seguir. Pero el lugar donde se veía el sacrificio del sacerdote. Bueno, acá viene lo más difícil. Ahora, ¿saben qué es la virtud en el creyente? Y que lo puede realizar el impío, al igual que el creyente. Lo interesante de todo esto, hermanos, es que hay una religión en el mundo, no voy a mencionar su nombre, que obligan a sus fieles a orar 5 veces al día. David dijo en Salmos 55, 3 veces oraré a ti, mañana, tarde y noche. El salmista dijo en Salmo 119, 7 veces al día, te alabo por tus justos juicios. Daniel, dice la Escritura, oraba 3 veces al día. Yo podía pasar por el estudio de mi padre y él estaba leyendo y podía entrar libremente. Pero cuando él estaba orando, era sagrado. No podía entrar. Era como algo reverente. Y la oración en el Salmo 107, Dios la otorga a los impíos. Dios los pone en aprieto y ellos oran.
Y Dios los escucha. Y a veces hemos escuchado esta frase mal dicha: Dios no escucha al hombre impío. Sin embargo, todos los clamores que vinieron a Cristo para que sane a este o sane a aquello, que venía a casa a sanar a mi hija que está enferma y hace esto y aquello, eran todas personas impías. Y eran respuestas a los clamores de ellos. Y Cristo fue en respuesta a sus oraciones, sus clamores. Clama a mí, dice la Escritura, y yo te responderé. Lo hacemos, oramos cuando en aflicción. Ayer me llegó la noticia a mi madre. Y me dolió que hacía 2 días que estaba mal y yo no lo sabía. Y le escribí a mi hermana enseguida. Ella me dijo: te voy a mantener al tanto. No puedes hacer nada, pero orar. Entonces, sí, yo sé. ¿Y puedo hacer más si estoy con ella? ¿Puedes hacer más cuando Dios te aflige? Cuando Dios nos aflige, o cuando enfermamos, cuán puro se vuelve el cuarto oración. Cuando somos atribulados, cuando estamos preocupados por algo, cuando Dios nos angustia, cuán puro se vuelve el cuarto ese de oración. Pero qué terrible es cuando ese medio lo usas para que los hombres te vean. Le pedí a Gabriel hoy que lea, y en Mateo 6:5 Cristo dijo: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en público para ser visto de los hombres. Usan esa virtud del acercamiento a Dios, no para estar con Él, sino para que tú me mires y me veas y me dices: wow, qué hombre de piedad, wow, qué hombre de religión, qué persona tan entregada a Dios. Cuando ores, no seas como ellos. Tu Padre sabe lo que necesitas. Entra a tu cuarto, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Ahí estaba Ana orando, pero no salía nada de su boca. Y Elí la juzga en ese momento y dice: digiere tu vino, soy borracha. Ella dice: no he bebido vino, soy una mujer atribulada de espíritu. Entonces Elí le dijo: Jehová te oiga. No se escucharon sus palabras. Dios escuchó su agonía. Dios escuchó en el santuario más secreto. Y fue recompensada públicamente. Dios le trajo lo que ella pidió. Hace años atrás, Jorge Müller, un hombre de oración, estaba en un barco esperando y su esposa estaba ahí y ella necesitaba una silla especial. Y ella le dice al señor Müller: ¿le pediste a alguien, le dijiste al capitán del barco que necesito la silla? Y dice: ya hablé con el Señor. Dice: sí, pero ¿le preguntaste a alguien? No, dice: hablé con el Señor. Dice: un hombre de fe como era Müller. Estaba por salir el barco y llega un caballo con un carro. Rápido llegaron hasta la puerta ahí del barco y le grita y le dice: la silla para la señora de Müller. ¿Quién lo sabía? Solo Jorge y Dios. Solo Jorge y Dios. Pruébalo alguna vez. No le cuentes a todas las personas tu necesidad o tu aflicción o tu angustia. Pruébalo alguna vez. Prueba la existencia del Dios viviente. Ve con una petición que solamente tú y Él saben. ¿Has visto respuesta a tus oraciones que nadie más sabía pero Él? ¿Has probado que esto realmente es verdad? ¿Que la oración del justo puede mucho? ¿Has visto que Dios responde y se deleita en responder? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. No pedís, no tenéis porque no pedís, y pedís mal para gastar en vuestros deleites. Bueno, entraron para orar, ir a contemplar la hermosura, era para adorar, era para alabar. Y yo ya dije esto, era el segundo altar.
era el más cercano. Pero ese altar ofrecía una fragancia. El primer altar era olor a animal muerto. Era la sangre que se estaba consumiendo con el fuego. Era lo que nosotros comúnmente conocemos como el olor asado. Pero el altar adentro quemaba incienso. Era una fragancia especial que Dios había creado. El salmista lo dijo así: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda del altar. Dos hombres, la misma obra, la misma virtud, pero totalmente ajenos. ¿Por qué? Porque uno puso sobre el altar de la oración toda su obra, como Caín, y el otro no trajo nada. Uno vino lleno de sí mismo, y el otro vino absolutamente vacío. Uno trajo todo lo que él era, y el otro dijo: no tengo nada para ofrecer. Estoy vacío. Dos personas. Dios no necesita escuchar lo que tú haces. ¿Sabes que lo sabe? Y cuando tú oras en público con alguien, a veces tenemos la tendencia: Dios, qué bueno que pude llevar esas papas, esa gente. Y le vas contando a todo el mundo lo que hiciste en el día. No le estás diciendo a Dios, le estás diciendo a todos los demás que te están escuchando. ¿Querés que todos después son: miró, lo que hizo este? Si no le hubiese dicho a Dios, yo no lo sabía. Es que no le dijo a Dios. Un religioso que buscaba guardar lo externo de la ley, un fariseo, sus tradiciones, y otro, un cobrador de impuestos, engañador, entregado a la codicia. Parecía, como enseña Pablo en Efesios, algunos eran cercanos y otros estaban muy lejos. ¿Qué dijo Dios de estos dos grupos de personas? Esto es el comentario de Cristo. Todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron a Juan, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. ¿Saben cómo cortaba la palabra de Cristo el corazón de los fariseos? Dice la Escritura: sabían que hablaba de ellos. ¿Pero había arrepentimiento? No. ¿Había convicción? No. Pero sabía que estaban hablando de ellos. Le cortaba el corazón. Levantaban piedras para apedrearlo. No lo querían escuchar más. No querían que él hable más, porque cada que hablaba les cortaba el corazón. Mientras que había otro pueblo que escuchaba y sabía que estos somos nosotros, pecadores. Mateo dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros al reino. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Mas los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentéis. O sea que eran hombres que venían a adorar y venían a orar sin arrepentimiento. Eran hombres llenos de sí mismos. No había lugar para Dios. No había lugar para Él. Me gusta el Antiguo Testamento, en 1 Crónicas capítulo 29, versículo 1, cuando dice que la casa que David tenía que hacer y Salomón hizo era para Jehová. Y cuando llegamos a Éxodo 40 dice: y Jehová llenó la casa, y la llenó tanto que los sacerdotes no podían estar en ella. Tu vida, como templo del Dios viviente, debe estar tan llena de Él que no se te escucha, que no se te ve, que no sale tu carácter podrido, que estás tan lleno de Dios, porque la casa que tú eres
que es para el Dios viviente, porque tú eres morada de Dios en el Espíritu, debe estar tan llena de Él, que a ti no se te ve ni te escucha. Pero todos los días luchamos con esa podrida naturaleza nuestra. Pasan los hombres y nos tienen que preguntar, ¿vos sos creyente? ¿Vos sos de Él? No tendrían que ni preguntarnos. Se ve, se nota, se percibe tu manera de hablar, tu manera de actuar. Pablo dice, glorificaban a Dios en mí. Se veía a Dios en Pablo. Pero si te paras al lado de este hombre a orar, confiaba en sí mismo. Déjame llevarte un segundo al texto. Ya termino. No voy a desarrollar todo el pasaje, pero déjame llevarte a esta frase. Escuchen el texto. A unos que confiaban en sí mismos como justos, no lo podemos desarrollar. Menospreciaban a los demás. A los otros, dijo también esta palabra. Ahora escuchen. Confiaban en sí mismos, menospreciaban a otros. Escuchen. La parábola de Cristo nos dice de entrada que este hombre está lleno de nombre y que en el versículo 9 Dios está absolutamente ausente. No está Dios. No está Dios en su oración. No está Dios en su vida. Está Él, confiando en sí mismo. Y está Él, menospreciando a todos los demás. O es el hombre menospreciado, o el hombre alabado, pero la centralidad de toda su vida es el hombre. Dios no existe. Y esa es la verdad. Subió un hombre al templo para magnificar su persona, para menospreciar a los demás. Hoy no nos damos cuenta, no lo percibimos en la iglesia, cuando una persona en nuestro medio que vive hablando de sí mismo y vive menospreciando a todos, y uno se pregunta, ¿y este qué es? Confían en sí mismos y menosprecian a otros. O si entendiésemos que la exaltación de uno es lo que más Dios aborrece y que el menosprecio a otros es lo que Dios aborrece. La dice, el que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento. Oh Dios, Job dijo esto, el que me hizo a mí, no lo hizo a mi siervo. ¿Cómo pues yo menospreciaría a mi siervo cuando hablo con él? ¿Cómo lo podría hacer si el que me hizo a mí en el vientre también lo hizo a él? Y un día voy a dar cuenta a mi Dios cómo yo traté a mi siervo. Yo su amo, tengo que tener cuidado cómo le hablo a mi siervo, porque un día voy a tener que dar cuenta a él. Tú piensas que yo como pastor puedo hablarte como se me antoja. Yo entiendo de Hebreos capítulo 13 y de muchos otros pasajes que un día yo tengo que dar cuenta a Dios por mis palabras, por mi enseñanza y cómo te hablé. Porque yo no soy mejor que tú. Pero J.C. Ryle, déjenme leerle la nota aquí, voy a saltear. Déjenme leer la nota. Déjame decirte esto. Creo que fue J.C. Ryle, te lo cito nomás. Ryle dijo, la confianza en sí mismo se mueve en el conocimiento de sí mismo. ¿Sabes por qué hablas tanto de ti? Porque no te conoces. Ryle dijo, cuando Dios muestra tu corazón y te muestra lo que eres, se apaga tu confianza en ti mismo. Dice con Isaías, dice con Job,
No, Dios se acercó a Job y le habló de la creación y le dijo un montón de cosas. Y cuando terminó de hablarle a Job en esa conversación, Job dijo, una vez hablé, no hablaré más. Y dijo, yo soy vil, ¿qué te responderé? Pero había hablado 30 capítulos mal. ¿Y qué es lo que lo hizo cambiar? ¿Cómo pasó de esa confianza en su justicia propia a dejar de confiar en sí mismo? ¿Qué es lo que cambió? Que Dios le mostró que Job no sabía nada y que Job era un ignorante y le mostró lo que era su corazón. Y dijo, yo soy vil, ¿qué te responderé? Pasó de una confianza en sí mismo a aborrecerse, de decir, me aborrezco en polvo y ceniza. Y la mayoría de nosotros nos falta ver lo que Jehová ve. Nos falta orar lo que le dijo Eliú a Job. Deberías orar esto. Enséñame tú lo que yo no veo. Enséñame tú lo que yo no veo. Se hice mal, no lo haré más. Dios, necesito que me muestres qué soy. Cuando yo veo lo que soy, ahí se termina tu confianza en ti mismo. Pero se termina tu menosprecio a otros. Tu desestima a otros. ¿Saben qué la Biblia dice en Job? Dios es alto, habita en la altura, pero no menosprecia al bajo. Oh, me gusta eso. ¿Mudará el etíope su piel, el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida de hinchazón y podrida llaga. ¿Cómo puedes decir que eres bueno cuando eres podrición completa? Está unos días a solas en el santuario. Déjenme terminar con esto, no vamos a seguir con las notas, se me fue el tiempo ya. Déjenme decirles esto. David Brainerd, tremendo misionero que Dios usó de la forma más inútil, sinceramente, para la gloria de Dios y no para la alabanza de David. Pero David solía pasar 8 o 9 horas orando. Pasaba mucho tiempo orando. Y él no podía salir del cuarto de oración. No tenía internet, no tenía televisión, no tenía radio. Vivió en los años cuando no existía nada de eso. No tenía ninguna de estas distracciones, pero él salía de esa en su libro, en su diario, él escribía esto: Dios, soy todo pecado. No hay nada bueno en mí. Y lo repetía: Dios, soy todo pecado. Soy inservible. No hay nada bueno en mí. Y aquella tarde, mañana, no podía conseguir que el traductor esté sobrio. Siempre estaba borracho. Y los indios no lo entendían a él no entendía a los indios. Entonces un día agarró al borracho y lo sostuvo con sus brazos y le hablaba al oído, y el borracho en su borrachera les predicó el evangelio, y los indios empezaban a caer de rodillas llorando. Brainerd quería ser el instrumento, y Dios dijo: el borracho es el instrumento. Vos sos la voz y él va a ser la voz. Vos sos Dios, como Él. Él te va a hablar y Él va a hablar. Nunca pudo tenerlo solo. Entonces un día lo levantó nomás así borracho y le empezó a hablar del evangelio, y este borracho empezó a hablar a los indios, y Brainerd empezó a ver el poder de Dios. Se caían llorando. Se convertían en masa. Y alguien puede decir: ¿y cómo fue Brainerd? Fue a traer un borracho. ¿No fuiste vos? No. Fue un borracho. Dios me usó a través de un borracho para llegar a ellos. Pero era un hombre de oración. De sincera oración, de verdadera oración. No esa oración hipócrita de el fariseo, que la Biblia dice que nunca sus oraciones llegaban al trono, porque oraba consigo mismo, hablaba consigo mismo. Nunca pasó. El cielo era bronce para él. Pero el publicano, nada que ofrecer. Humilde. Cristo habló de dos ángulos en esta parábola: unos que se exaltan
y Dios los humilla, y otros que se humillan y Dios los exalta. El que se humilla es el que sinceramente se postra en oración y dice con todo corazón: nada traigo en mis manos. Yo siempre oro una oración que creo que hace un tiempo atrás Silvina lo publicó ahí en Peguajó. Estoy vacío, estoy lleno de mí mismo y vacío de tu llenura. Y es una revelación. Yo necesito ser lleno de Él. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este día de resurrección que nos concedes, este tiempo juntos. Bendice ahora nuestro tiempo en las aguas del bautismo, los hermanos que van a pasar por las aguas del bautismo. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo.